Hola Internet. El pasado 19 de noviembre de 2017 se emitió en Estados Unidos un documental llamado El problema con Apu, en el cual un comediante hindú llamado Hari Kondabolu denuncia a nuestra serie favorita ya que ha creado y mantenido un personaje que ha atacado su cultura y según él se ha burlado de sus padres por años. A él se unen varias personalidades de su país que han triunfado en Estados Unidos, como actores y comediantes. Había escuchado hablar de este documental desde hace algún tiempo, pero no quería mencionarlo por varias razones. La primera es que creí que no se llegaría a emitir porque lo habían prometido para tiempo atrás y se estaba postergando su lanzamiento. Y además trata un tema muy delicado y preferí verlo antes de emitir mi opinión al respecto en vez de gritar sandeces sin saber. Tengo que admitir que estaba predispuesto al ver el documental, con un montón de preguntas en mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar casi 30 años para por fin manifestarse en contra del personaje? Es verdad que hoy en día hay mucha mayor prominencia de personas de la India en los medios de comunicación americanos, así que tal vez esa sea la razón. ¿Por qué hay un ataque precisamente dirigido hacia este personaje? ¿Qué pasa con todos los estereotipos que abundan en el programa? ¿Por qué nadie ha hecho El problema con el jefe Gorgory, en el que se denuncia la representación de la fuerza policial americana? ¿Por qué nadie ha hecho El problema con Luigi y el gordo Tony, en donde los italianos se quejan del hecho de que su representación en el show no va más allá de una imitación de películas y viejos estereotipos? Y así se podrían sacar decenas de documentales sobre cada personaje de la serie. Y el documental responde buena parte de estas preguntas. Hari Kondabolu admite que probablemente lo van a ver como uno de esos guerreros de teclado que buscan que todo sea políticamente correcto, y que entiende que los Simpsons se burlan de todo y de todos, pero este documental habla de cómo lo ha afectado este personaje a nivel personal, suyo y de todos sus compatriotas, de cómo era matoneado cuando lo llamaban Apu en la escuela, o de cómo se burlaban de él diciendo "gracias, vuelva prontos" con el acento del personaje. Uno de los entrevistados, Kal Penn, admite que odia a los Simpson solo porque existe ese personaje. Y eso me llevó a pensar, ¿odiaría a la serie si en ella hubiera un personaje con el que representaran constantemente lo peor de mi país? Es verdad que en videos anteriores he dicho que si hicieran un episodio en el que los Simpson visitaran Colombia, preferiría que no fuera tan ofensivo contra el país, pero pensándolo bien, todos los capítulos en los que la familia visita un nuevo lugar saca su humor sobre todos los estereotipos que abundan sobre ellos. Dependiendo del país puede o no ser más o menos negativo. Por ejemplo, el primer episodio en el que fueron a Brasil no tiene punto de comparación con el de Japón. Mientras que el primero se dedicó a mostrar el país como peligroso en más de un sentido, el segundo se burló de las cosas que hacen de Japón una cultura tan particular. Y en el caso de Apu, pues podemos decir que sí es un reflejo de los estereotipos sobre la India. Matrimonios arreglados, montones de hijos, acentos marcados, dioses y divinidades con muchos brazos y demás. Apu también es uno de los personajes más inteligentes de la serie, pero muchas veces se muestra que utiliza dicha inteligencia para algo negativo, como estafar a los clientes de su negocio o mentirle a su esposa diciéndole que tiene que trabajar todo el tiempo. También conocemos un poco más acerca del origen del personaje. Matt Groening afirma que su nombre proviene de la trilogía Apu, una serie de películas de la década de 1950 en la que se sigue la vida de un joven llamado Apu. Y su apellido, Nahasa Pemapetilon, según el documental, y lo cual es completamente nuevo para mí, ya que por años había buscado un significado del apellido y nunca lo encontré, proviene de una palabra del sánscrito que significa estupideces, o estupideces racistas. Para Hari Kondabolu y muchos de los entrevistados, el hecho de que el personaje hindú en el programa más popular de la década de los 90 fuera representado de esta manera, le significó problemas en su vida diaria. Buena parte del documental se dedica al hecho de que su realizador trata desesperadamente de contactar a Hank Azaria, quien realiza la voz en inglés de Apu, y del hecho de que es un hombre blanco. Pero la verdad, el asunto es que en Hollywood tenemos esa inversión de roles todo el tiempo. Tenemos a mujeres haciendo la voz de niños, tenemos a hombres haciendo la voz de mujeres, tenemos a personas heterosexuales interpretando personajes homosexuales y viceversa, tenemos a actores representando personajes con una raza que no corresponde a la de su origen, y así hasta el infinito. Y en cuanto a los hindúes, pues hoy en día tenemos una representación mucho más variada de ellos, gracias a la multiculturalidad y la disponibilidad de oportunidades. Atrás quedaron los tiempos en los que eran mostrados exclusivamente como devoradores de sesos de mono o arrancacorazones, o interpretados con un acento marcado. Bueno, aún tenemos a Rash, de la teoría del Big Bang. Por cierto, ¿para cuándo el problema con Rash?
Con la persona que sí logra entrevistarse es con Dana Gould, quien fue productor ejecutivo de la serie por años, y quien afirma que sin los estereotipos la serie no sería tan graciosa. Smithers fuera del closet no es tan gracioso, Barney sobrio no es tan gracioso. Y también le pregunta a Harry que si no le parece que Burns es un estereotipo también. El realizador del documental admite que sí lo es, pero como se trata de un estereotipo de una persona con poder, entonces está bien, mientras que Apu no tiene poder, y eso está mal. Y es ahí en donde está mi mayor desacuerdo con las ideas de este documental. Los Simpsons se burlan de todo el mundo, ricos, pobres, blancos, en este caso amarillos, afroamericanos, asiáticos, extraterrestres y demás. Y otra cosa que vale la pena destacar es que a diferencia de un personaje como Luigi, digamos, cuyas apariciones son breves y usualmente lo que dice está orientado exclusivamente a satirizar su nacionalidad, Apu es un personaje secundario destacado y con muchísimo más desarrollo. Tiene un título universitario, una buena familia, no sin problemas pero la tiene, un buen negocio, tiene un círculo social que va mucho más allá de su cultura y ha participado de los Borbotones, los Amigos del Pino y muchos otros grupos. Ha sido un soltero codiciado en la ciudad y eso va mucho más allá de su etnicidad. Y además hemos visto cómo ha tenido que lidiar con la fiebre anti-inmigrantes que alguna vez pobló a Springfield, del conflicto que tuvo con su propia nacionalidad y su personalidad. Así que no podemos pretender que Apu es solo un acento raro y una burla. Y yo sé que esto no tendría nada que ver, pero ¿recuerdan quién era el único personaje jugable que no pertenecía a la familia Simpson en Hit and Run? Ajá, ahí está. Incluso la misma serie se ha burlado de la forma en la que es representado. En el capítulo muy apropiadamente llamado Mucho escándalo por nada, el sobrino de Apu, Jamshed, le dice a su tío que es un estereotipo. El actor que hizo la voz de Jamshed en el episodio también es entrevistado y admite que no le gustó el resultado final, ya que a pesar de reconocer que el personaje es lo que es, la serie tuvo la última palabra porque al final Apu siguió siendo el mismo de siempre. Y el realizador del documental se enfada porque, spoilers, Hank Azaria rechaza aparecer en él y prefiere esperar a verlo para que puedan hablar sobre el tema en un ambiente neutral en el que su opinión no se vea afectada por un trabajo malintencionado de edición, lo cual, en mi opinión, es bastante justo, ¿no les parece? Si el programa tuviera que ser enteramente responsable por las culturas que son representadas en él, entonces no habría sátira alguna. Tendríamos una versión súper descafeinada al estilo de Tommy y Daly luego de haber pasado por las quejas de Marsh. ¿Es responsable el show por el hecho de mantener a los hindúes como estereotipos ambulantes en Estados Unidos? Por supuesto que no. Si no hubiera un personaje hindú en el programa, este sujeto probablemente se quejaría de eso también. Es cierto que hoy en día más que nunca hay muchas personas prominentes de ese país en todos los medios, pero tampoco vamos a pretender que el multiculturalismo de hoy en día ha eliminado el racismo y los estereotipos, pero igual es un mundo muy distinto al de hace 30 años, y cualquier persona, sin importar su origen, puede llegar a triunfar en cualquier medio de comunicación, ya que hay un acceso más amplio a ellos. También es cierto que hoy en día es imposible decir algo que no ofenda a alguien en particular. Las bromas sobre minorías, sobre personas con gustos y culturas distintas y demás, hoy en día son rechazadas. Ese es un signo del cambio de los tiempos. Por ejemplo, hace 60 años teníamos una comedia acerca de un sujeto que jocosamente amenazaba con golpear a su esposa, lo cual sería impensable hoy en día. Comprendo en parte las razones por las cuales Hari Kondabolu hizo el documental. Puede que el problema no sea tan cercano a nosotros, ya que no hay una población hindú tan considerable en Latinoamérica como si la hay en Estados Unidos. Es una situación similar a la que se presentó en ese capítulo de South Park, cuando Randy Marsh cometió esa imprudencia en contra de los afroamericanos, y su hijo, Stan, entendió al final que no puede comprender la situación porque no es afroamericano. Pero igual, nosotros constantemente nos quejamos de cómo somos representados en las películas americanas. Pero en vez de ofrecer soluciones, en vez de presentar una manera en la que Apu pueda ser caracterizado sin ser ofensivo y seguir siendo gracioso, Hari simplemente quiere que se retire al personaje. Y eso me parece bastante flojo. Uno de los entrevistados sugirió que una buena solución sería que mataran al personaje, lo cual le daría un capítulo interesante a la serie. Y en parte eso es cierto, porque la gente por alguna razón está obsesionada con los fallecimientos de personajes ficticios, pero eso no es lo que necesita la serie ahora. Además, la influencia de los Simpsons sobre la cultura popular ha disminuido, y retirar al personaje no necesariamente representaría lo mismo que si lo hubieran hecho hace 15 o 20 años. En mi opinión, el humor de los Simpsons radica en la sátira de todo aquello que nos hace humanos, y eso incluye credos, culturas y demás. Si ya no nos podemos reír de nosotros mismos, entonces, ¿de qué nos vamos a reír? ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían retirar al personaje?
¿Deberían dejar de lado todo estereotipo en la serie? ¿Será este el inicio de una cacería de brujas contra todos los dibujos animados en la que se busque que toda representación étnica sea justa y no se burle de ningún aspecto de alguna cultura? Pues por mi parte, yo espero que no. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Gracias, vuelva pronto.